somos tu voz. Recibimos y le damos la más cordial bienvenida al profesor Antonio Dilicio. Él es geógrafo, ecologista, investigador y profesor universitario. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle, profesor. Fíjese que hace tan solo unos pocos días la NASA decía que producto de la sequía y de las altas temperaturas se produjo una cantidad inusualmente alta de incendios en Venezuela. Hablaban de más de 11.000 incendios. Producto de eso, se ha registrado una importante deforestación que tiene un efecto, digámoslo así, acumulado, porque debido a incendios de 2001 a 2022, Venezuela perdió más de 320.000 hectáreas de cobertura arbórea. ¿Cuáles son los efectos, primero, de esta deforestación? Y también hablar un poco, profesor, sobre estos efectos del calentamiento global que estamos viendo sobre estas altas temperaturas que se están registrando en Venezuela, pero también en el resto del mundo. Bueno, primero, sobre la deforestación. Efectivamente, deforestar para países como el nuestro, países megadiversos, recordemos que Venezuela está ubicado entre los países con mayor biodiversidad en el mundo, es decir, tenemos una cubierta vegetal que debe ser considerado como uno de los grandes soportes, uno de los grandes factores para pensar un desarrollo que sea sostenible. Recordemos que la Constitución venezolana establece la obligación del Estado venezolano de ordenar sosteniblemente el territorio. No hay ningún otro tipo de modelo en la Constitución venezolana que no sea el desarrollo sostenible. Entonces, sobre esa base, la vegetación, la cobertura vegetal es un puntal, a pesar de las 320.000 hectáreas que se han deforestado, cifras más, cifras menos, hay diversas interpretaciones, pero efectivamente Venezuela, a pesar de eso, sigue teniendo una importante cobertura vegetal. Deforestar quiere decir que estamos perdiendo servicios ecosistémicos que permiten suministro, es decir, cuando uno piensa en la vegetación no es nada más la calidad paisajística que tiene, uno piensa en los suministros que pueden dar la vegetación, no solamente la vegetación de bosque, sino también la de sabana, fibras para la industria de la construcción, para la industria química, etcétera, por supuesto alimentos. Entonces, la cobertura vegetal juega, sobre todo en un momento como este, porque tengo que vincularlo con el cambio climático. El mundo está transitando hacia un modelo de desarrollo alternativo que está basado en lo biológico, y son nuestros países los que tienen mega biodiversidad, los que tendrían que tener efectivamente una posición de avanzada. Ahora, la deforestación en Venezuela, es importante decirlo, no ocurre solamente por incendios. Los incendios se dan en una temporada como esta, sí, los 11.000 incendios que se producen en Venezuela es una cifra récord, pero eso no quiere decir que en años anteriores no hayamos tenido incendios, los tenemos todos los años. Este es un año niño, donde se ha magnificado la cantidad de incendios, porque entre otras cosas no llueve. En Caracas, por ejemplo, tenemos 51 días que no llueve. Entonces, sobre esa base, los incendios se ponen a la orden del día. Ahí no hay elemento más que naturaleza que considerar, y si hay algún agravamiento por parte del ser humano, es el agravamiento que nosotros no estamos cuidando nuestra vegetación, ni nuestra vegetación de las ciudades, ni nuestra vegetación en el medio rural, ni en los espacios, ¿verdad?, de intervención. Y cuando uno habla de deforestación, tenemos que hablar, que no lo mencionó en la introducción, pero efectivamente también estaba pendiente hablar del arco minero. Uh-huh. El arco minero significa una extensión de alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados, un poquito menos, pero eso quiere decir 2 veces Costa Rica, y en esos 112.000 kilómetros cuadrados y 80.000 kilómetros de bosque. O sea, estamos hablando de proporciones muy significativas, y ahí no es efectivamente por problema de incendios, pero es por avance de la frontera minera.
Y cuando uno habla de la minería en Venezuela, a pesar de que Venezuela no es el país en toda la Amazonía, porque cuando hablamos de el arco minero, estamos hablando de lo que los biólogos han considerado que es parte de la Amazonía continental, la Amazonía suramericana. Cuando nosotros hablamos de 80.000 kilómetros de bosque que pueden estar afectados por minería, como le decía, Venezuela no es el país amazónico con mayor deforestación minera, pero es donde la deforestación minera está avanzando más. Entonces, sobre esa base, tenemos ahora un año niño que ha magnificado la cantidad de incendios, bien como lo reporta la NOAA de la NASA, pero que está dentro de las condiciones que prevalecen en un país como el nuestro durante los meses, particularmente de enero, febrero y marzo, que son los meses de mayor sequía. Estamos ahora a 2 de abril, pero esa información viene de marzo. Sabemos que las lluvias están entrando, están en el norte de Brasil. Nosotros dependemos de procesos como la convergencia intertropical, que se mueve desde el sur de Sudamérica, ¿verdad?, desde el sur de Brasil, para ser más específico, hasta Venezuela. Entonces, bueno, ya sabemos que esa convergencia intertropical, que es una zona de baja presión que propicia la lluvia, está en el norte de Brasil y seguramente pasará al sur de Venezuela, llegará a los llanos, al espacio llanero, seguramente a finales de abril, comienzo de mayo, y ya la temporada de lluvia debe iniciar allí, y con eso disminuirán los incendios. Lo que no depende de la estacionalidad es avance de fronteras como la agricultura o intervenciones que se están haciendo en los parques nacionales, que son realmente preocupantes, pues, ¿no? Entonces, sobre esa base hay que empezar a considerar la necesidad de que nosotros volvamos a lo que el texto constitucional establece, que es el ordenamiento sostenible del país, y cuando uno habla de presencia de vegetación como la de bosque, eso debería ser pensado para otros muchos fines y no necesariamente para que sea deforestado y con todos los perjuicios que causa la minería, no solamente ecológica, sino también social. Escuchan a Antonio Delicio, él es investigador, docente, ecologista, geógrafo también. ¿A quién corresponde poner coto a lo que está sucediendo con la actividad minera ilegal? Porque vemos cómo, lejos de disminuir, esa actividad no se detiene, siguen proliferando minas ilegales. Allí está el ejemplo de lo que ocurrió hace tan solo unos meses en la mina Boyaloca, y la proliferación de esta actividad ilegal ocurre ante los ojos de las autoridades. Desde la perspectiva de quienes manejamos la planificación ambiental, y hemos manejado la planificación ambiental no solamente académicamente, en mi caso he tenido la responsabilidad, o tuve la responsabilidad de coordinar para el Ministerio de Planificación y Desarrollo planes de ordenamiento sostenible del territorio. Cuando uno ve la minería, esos fueron planes que se hicieron el último fue en el 2006. Es decir, han pasado años, pero no han pasado tanto. No estamos hablando de décadas, de siglos, etcétera, sino algo que es bastante reciente. Nosotros nos tocó trabajar el norte, ¿verdad?, lo que es en este momento el arco minero, y jamás desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque nos atuvimos en la información, en el estudio que le hicimos al Ministerio de Planificación y Desarrollo, nos atuvimos a lo que el texto constitucional decía, y es el ordenamiento territorial sobre la base de los criterios de sostenibilidad. Desde nuestro punto de vista, sí. Ahora, hay interpretaciones, a mí que lo pueden hacer desde otras perspectivas. Hay algunos que dicen, pero es que la necesidad que tiene el país de generar recursos puede convertir a el criterio de sostenibilidad en un criterio secundario. Desde nuestra perspectiva no, porque efectivamente si el problema es generar recursos, tiene que ser recursos que no sean pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando nosotros hacemos minería, cuando nosotros deforestamos, estamos siendo sostenible, antiduradero. Hay una manera que los franceses hablan del desarrollo sostenible como desarrollo duradero. A mí me encanta esa manera más que me encanta, me parece que es muy preciso, ¿no? La manera como en Francia
define el desarrollo sostenible como el desarrollo duradero. No puede ser desarrollo entonces lo que sea pan para hoy y hambre para mañana. Y en ese sentido, si hay que generar posibilidades, alternativas, porque efectivamente el modelo rentista petrolero ha venido haciendo aguas, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y hay que buscarle soluciones, pero la solución está en el siglo XXI, en pensar que el cambio climático es una realidad a la cual muchos países se están adaptando, e inclusive un estado como el venezolano firma el Acuerdo de París y se compromete a mantener, entre otras cosas, la cubierta vegetal, a respetar las condiciones de biodiversidad del país, pero sin embargo vemos que no se está cumpliendo. Entonces, bueno, creo que se está preso de una visión del desarrollo que quizás era la propia del siglo XIX o la del siglo XX, pero que el siglo XXI nos abre la perspectiva de lo que puede ser el desarrollo duradero, el desarrollo sustentable, que permite que la economía se base en la ecología y no destruya la ecología, porque no puede haber desarrollo si la economía se basa en la destrucción de la ecología. Recordemos que economía y ecología tienen la misma raíz, eco. La ecología es el logo, es el estudio de la casa, eco para los griegos era la casa, mientras que la economía era la administración, ¿verdad?, de la casa grande, de la casa del ser humano, y es ahí que nosotros no podemos administrar la casa si el ethos, que es la lógica, ¿verdad?, el conocimiento de la casa, lo estamos destruyendo. Entonces, sobre esa base, creo que efectivamente puede haber una economía basada en la ecología, y es lo que se ha venido llamando desarrollo sustentable que trata de articular sociedad, economía y ecología, y no lo estamos haciendo porque no puede, como le digo, no puede haber desarrollo duradero si estamos destruyendo las capacidades de soporte de nuestras funciones ecosistémicas, de nuestros grandes biomas. Profesor Delicio, bueno, estamos hablando de que en definitiva sí, los estados deben poner en marcha políticas, hay tratados también, pero ¿qué puede hacer uno como individuo, como parte de una sociedad, de un país, para minimizar ese impacto, esa huella, y no afectar o no sumar en esto del cambio climático o del impacto que se tiene en el cambio climático? Y por otra parte hemos hablado de deforestación, sí, de nuestros bosques. Ha habido incendios en Canaima, en el Parque Nacional Henri Pittier, vemos lo que sucede en la Amazonía. Sin embargo, por ejemplo, en Brasil, que la situación era tan crítica, ha logrado reducir la deforestación. Pero ¿qué pasa también, por ejemplo, en ciudades como Caracas, donde hace ya algún tiempo se ve no una poda ordenada de árboles, sino una tala indiscriminada? ¿Cuál es el impacto también de ese tipo de acciones? Importante. Bueno, primero, para pasar a lo más local, que es nuestra ciudad, donde quizás tenemos mayores posibilidades de intervenir, no digo que no deberíamos hacerlo también con grandes procesos, con grandes problemas, como puede ser el arco minero. De hecho, hubo un intento de parar el arco minero sobre la base de la inconstitucionalidad, pero fueron recursos al Tribunal Supremo de Justicia, hubo todo un movimiento alrededor del arco minero de evitar la deforestación. Sin embargo, eso no fue continuado, pues, porque de alguna manera en Venezuela pensamos que las cosas que si se resuelven desde el punto de vista legal no tiene muchas posibilidades de resolución. Pero bien, se ha hecho los intentos. De hecho, en este momento se hace un intento para lo que, pasando de la Amazonía a lo que es el bosque seco caroreño, hay una iniciativa por parte de los movimientos ambientalistas en Carora para evitar la deforestación del bosque seco tropical caroreño, y ese es un recurso en este momento metido en el Ministerio Público, en la Fiscalía, recordando que la Fiscalía tiene una dirección de ambiente. Pero bien, el caso de Brasil también no quería dejarlo pasar porque es una decisión política. El Brasil de Bolsonaro, que realmente estuvo de espalda hasta el último año de su gobierno, trató de si se quiere, de evitar continuar en esa locura de quemar y deforestar la Amazonía. Y ahora un presidente como Lula, que desde el punto de vista de lo que ha sido su diplomacia ambiental, ha sido mucho más activo, retornaron los fondos internacionales, y por eso
hay posibilidades de mantener nuestra cobertura vegetal porque hay una arquitectura financiera internacional que, por ejemplo, permite mantener el bosque en pie, y el mantenimiento del bosque en pie reporta también recursos. Pero bien, no entremos ahí para aterrizar a lo que nuestras ciudades. Efectivamente, nosotros estamos presenciando en una ciudad como Caracas, las distintas alcaldías están interviniendo, están eliminando árboles. Hay quizás muchos árboles que deben ser reconsiderados, deben ser trasladados porque comporta riesgo. Cuando nosotros tenemos árboles de grandes dimensiones que pueden de alguna manera afectar la vida y las propiedades, uno tiene que hacer poda, pero tiene que ser poda no necesariamente severa, tiene que ser podas realmente controladas. Pero de repente vemos que las ventanas en las aceras de Caracas están eliminadas, están cerradas. Nada más en el caso de Chacao, porque lo tengo por información, hay 800 ventanas donde había árboles que no los tiene. Oye, como yo fui director de ambiente de Chacao en el 2015, cuando uno habla de 800 ventanas, estamos hablando de alrededor del 10% del total de árboles que puede tener en este momento Chacao. Oye, es una cifra muy significativa. ¿Y por qué no se han recuperado? ¿Y cuál es el problema de recuperar esas ventanas? Hablo de Chacao porque es el único municipio que tiene cifra, pero eso puede estar ocurriendo seguramente en Baruta, por supuesto en Libertador, en El Hatillo y en Sucre. Recordemos que Libertador y Sucre son los municipios más, en ese sentido, más poblados. Entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? Así como los caroreños se están organizando para meter recursos en la fiscalía, yo creo que todas las vías hay que seguir insistiendo. En el caso de Caracas, también hay una iniciativa de la gente de Antímano que ha tratado de preservar, ¿verdad?, los bosques que están alrededor del algodonal. Entonces, bueno, eso nos está diciendo, así como Carora, la gente de Antímano aquí en Caracas nos está diciendo que hay una vía, y hay una vía en los cuales los caraqueños, los ciudadanos, digo los caraqueños porque estamos hablando de Caracas, tenemos que convertirnos en abanderados de lo que es la defensa de esto que llamamos el desarrollo sustentable, porque el desarrollo, si no es sustentable en el siglo XXI, no se adapta a las condiciones, a las nuevas condiciones de clima para un país como Venezuela, que va a ser más seco, va a ser menos húmedo, va a llover menos, a pesar de que vamos a tener lluvias intensas. La vegetación se convierte realmente en un regulador tanto para la temperatura como también para protegernos de grandes avenidas, grandes desbordamientos de ríos en procesos durante las lluvias extremas que van a intensificar. Va a llover menos, ser más intensos. La vegetación es un elemento importante. Si las alcaldías, nuestros gobiernos locales, no están lo suficientemente en ese sentido sensibilizados, si los gobiernos locales todavía no entienden la necesidad del desarrollo sostenible, entonces, bueno, seremos nosotros los ciudadanos los que debemos tratar, porque aquí hay ciudadanos conscientes. Es decir, la gente de Antímano, los grupos de vecinos de Antímano no son únicos. Yo creo que en toda la ciudad de Caracas hay grupos sensibilizado, el grupo San Pedro, de arborización de San Pedro, para decir nada más uno, para hablar de otro sector de la ciudad, los vecinos de Chacao, que se la viven reportando, ¿no?, sobre la necesidad de mantener el verde urbano. Yo creo que los vecinos, ahora hay que darle más fuerza al vecino, tenemos que luchar los vecinos para decir, oye, el problema del desarrollo sostenible de nuestras ciudades es tan importante que nosotros debemos participar. Venezuela es uno de los países que no ha firmado Escazú. Ese es un acuerdo, el de Escazú, que exige que los derechos ambientales, los derechos humanos de los ciudadanos sean respetados y deben ser respetados sobre la base de la participación que tenemos los ciudadanos que tener en las decisiones que se toman hacia nuestro desarrollo. Al final nosotros no somos un sujeto pasivo del desarrollo, porque somos los que vamos a estar afectados, tenemos que ser sujetos activos. Escazú, en Venezuela ni siquiera está nombrado
supervisado, por supuesto, ni por las autoridades nacionales, pero tampoco por las autoridades locales, a pesar de que, bueno, el peso fundamental en esta SULA deberían tener autoridades nacionales, que son los que firman los acuerdos. Gracias, profesor Delicio, por haber conversado hoy con nosotros. Feliz día. Bueno, no, Vanessa, siempre un placer y mucho saludo a todos sus oyentes. Antonio Delicio, amigos oyentes, a quien escuchaban, geógrafo, ecologista, investigador y profesor universitario. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.